Listo, perfecto. Gracias, profe. Entonces, vamos a empezar con el tema. Es bastante interesante. La idea o lo que tengo planteado es que podamos empezar a hacer una serie de revisiones respecto a diferentes segmentos corporales, la implicación que tiene en el deporte y las lesiones que se presentan, ¿sí? Entre otras porque termina siendo importante que como entrenadores identifiquemos tempranamente el tipo de lesión que se puede llegar a presentar y de esa forma hacer un abordaje inicial. ¿Con el objetivo de qué? Si yo detecto la lesión a tiempo, puedo hacer una intervención temprana y por ende una mejor recuperación. Vamos a empezar con el tema de la espalda. La idea después es seguir revisando otros, como les digo, entre ellas el hombro, codo, rodilla, bueno, de las estructuras más relevantes que se relacionan con la parte de la actividad física. Entonces, dentro de lo que vamos a revisar hoy, tenemos un repaso breve de lo que es de la anatomía y la biomecánica de la columna y de la espalda. Recordar entonces que tenemos una estructura ósea conformada por una serie de cuerpos vertebrales, ¿sí? Esta que ustedes ven acá, que es la columna. Entonces, cada vértebra va a ir uniéndose, va a ir entrelazándose con la siguiente, de tal forma que permita generar una estructura lineal que tenga diferentes funciones. La principal es pues dar el soporte durante la bipedestación, el soporte erguido, pero también que permita grados de movilidad a lo que es el tórax y abdomen, es decir, lo que conocemos como tórax. Recordar rápidamente, dentro de las vértebras tenemos 7 cervicales, es decir, las que están a nivel de cuello, 12 a nivel de tórax, conocidas entonces como torácicas o también como dorsales, 5 que serían lumbares, 5 que serían sacras y 3 o 4 que serían coxales. Adicional, debemos tener presente que la columna, si la vemos por la parte anterior o por la parte posterior, debe formar una línea. Si yo paso una línea vertical, una línea recta vertical, debe permanecer así, atravesando la columna. Pero si lo vemos de lado, ella tiene una serie de curvaturas fisiológicas, es decir, si la vemos de lado, la columna tiene unas curvas que se llaman sifosis o lordosis. Hay unos, digamos que unos ángulos permitidos dentro de lo normal. Si ya está más allá, perdón, si ya está con un mayor ángulo, entonces tenemos que hay una hipersifosis o una hiperlordosis. En este caso, pues en la imagen estamos viendo una estructura de una columna normal. Además, recordar que dentro de esos grupos, de esos cuerpos vertebrales, precisamente cada uno de ellos va a tener una serie de estructuras que vamos a conocer, como el cuerpo y las apófisis, bien sean laterales, posteriores, y que entre la unión del cuerpo y esas apófisis se forma esa estructura que es el canal medular, por donde precisamente va la médula espinal. También recordar algo que es importante, y ojo con esto, la primera y segunda vértebra tienen características diferentes a los demás. Por ejemplo, la primera vértebra, que es el atlas, no va a tener un cuerpo como tal. Y la segunda, que es el axis, tiene esta saliente que se denomina diente. Y entre las dos forman esta estructura, que es la estructura conocida como articulación atlantoaxoidea. Y vamos más adelante que podemos llegar a tener lesiones a este nivel durante la práctica de la actividad física, bien sea por malos movimientos o bien sea por traumas tipo golpes. Y por eso es importante tener presente la estructura de la columna para saber qué posibles lesiones podemos llegar a tener. Lo otro que estamos viendo es que hay una serie de ligamentos, no solamente los que vemos acá a nivel de columna, hay una serie de ligamentos que están dando estabilidad a esas vértebras, una tras otra. También vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel torácico, que las costillas se van a unir a las vértebras, también una serie de ligamentos que le dan estabilidad, pero también hay un grupo muscular que va a dar no solamente estabilidad, sino movilidad. ¿Listo?
Entonces, acá tenemos otra visión de esos ligamentos que están tanto en la parte anterior como posterior. Acá vemos, entre otras, este ligamento, que es el ligamento cruciforme, importante para la estabilidad de esa articulación atlantoxoidea. Y ojo con este dato, si alguno de ustedes, por ejemplo, trabaja con población que tenga trisomía 21, es decir, síndrome de Down, deben tener cuidado porque a ellos, a veces, esa población, esas personas tienen una mala fusión de esta articulación y actividades, por ejemplo, como el bote carnero, que comúnmente se llama como bote carnero o los rollitos, pueden generarle una lesión seria a este nivel. Es importante tener ese dato. Personas con trisomía 21, es decir, con síndrome de Down, evitar en la medida de lo posible hacer ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque tienen acá algo que se llama hipoplasia atlantoxoidea. Entonces, el datico ahí para que, por favor, lo tengan presente. Bien, lo otro que debemos tener presente también es que al interior de esa estructura de la columna tenemos la médula espinal, como le mencionaba. La médula es la encargada de enviar y recibir información. Entonces envía información motora, por ejemplo, recoge información sensitiva. Si ustedes se fijan, entre vértebra y vértebra, entonces acá tenemos vértebra, acá tenemos una de las salientes, que son las apófisis, y acá hay un espacio entre un cuerpo vertebral y el otro. Lo estamos mirando del lado de la columna. Y vemos que en ese espacio que hay entre un cuerpo vertebral y el otro, van saliendo nervios, o nervios medulares, o nervios periféricos. Pero adicional también podemos ver que hay esta estructura entre vértebra y vértebra, esto de acá, que es esta misma que estamos viendo acá, que es el disco intervertebral. ¿Alguien me puede decir funciones del disco intervertebral, de estos discos que están acá? ¿Qué funciones conocen? Si usted es un deportista, por ejemplo, llega y le hace referencia a algún tipo de lesión a nivel del disco intervertebral. Muy bien, por acá hacen referencia a amortiguar. ¿Qué otra función han escuchado o conocen de esos discos intervertebrales? El que desee participar solamente abre el micrófono y participa. Gracias, profe. Buenas Muy noches. bien, acá dice, Buenas noches. Evita el roce entre vértebra y vértebra. muy bien, evita el roce entre vértebra y vértebra. Aquí hablan de que da estabilidad, que amortigua. Muy bien, eso es cierto. Pero adicionalmente, esos discos permiten otra cosa, y es el espacio entre una vértebra y otra. ¿Para qué? Para también favorecer la biomecánica de la columna. ¿Listo? Precisamente podemos hacer movimientos de flexión, de extensión, de lateralización de esa columna, gracias a que entre los diferentes cuerpos vertebrales tenemos estas estructuras que dan ese espaciamiento de una vértebra. La profe Irma abrió el micrófono, se va a participar. Ok. Muy bien. Lo otro que les mencionaba entonces, la médula espinal. Miren, por dentro de esa columna está la médula espinal, que es una estructura del sistema nervioso, como les decía, en términos generales, que envía o es parte de los sistemas por los cuales logramos enviar o recibir información del medio. Pero adicional lo que podemos ver es que la médula no es igual de larga a la columna. Termina más o menos a nivel de L1. De en adelante lo que salen son fibras nerviosas. Y este también es otro dato importante, porque en caso de algún tipo de lesión de los cuerpos vertebrales, debemos saber dónde están ubicados, o en el caso de alguna hernia del disco, debemos saber dónde están ubicados para determinar si puede haber una afección de la médula o tenemos principalmente una afección de la rama nerviosa. En esta imagen que vemos a la derecha, esta que está acá en tono de grises, podemos ver una representación como de un corte por la mitad de la columna. Acá vemos el cuerpo vertebral, acá vemos el disco intervertebral, acá otro cuerpo y otro disco. Importante, y se me olvidó mencionar ahorita, el disco intervertebral tiene la parte de afuera,
se llama anillo fibroso. La parte de adentro es un poquito más esponjosa, se llama núcleo pulposo. Buenas, por favor, las personas con el micrófono, gracias, muy gentiles. ¿Listo? Y acá también podemos ver esas apófisis, esas salientes que tenemos acá y la unión con los diferentes ligamentos. Entonces, estamos viendo que la columna vertebral sirve para resguardo, pero también es importante, es un eje importante para la estabilidad del cuerpo. De ahí que cuando revisamos, bueno, esto es una radiografía, miren, una radiografía de columna, esto es una radiografía normal de la columna. Ustedes pueden ver, si trazamos una línea, vamos a hacer el ejemplo. Si trazáramos una línea recta, veríamos que debería seguir la estructura de las vértebras de manera alineada. Acá, en cambio, si la trazamos recta, podemos ver que unas vértebras van un poquito más hacia atrás, otras más hacia adelante. Esta segunda imagen, entonces, es una radiografía lateral de la columna. Ahí nos muestra como tal las curvaturas, mientras que la de la izquierda es una radiografía anterior de la columna, en la cual podemos ver cómo una vértebra se alinea con la siguiente y me forma una estructura recta, mientras que acá se están alineando una con otra, pero me da cierta curvatura. Entonces, es una radiografía normal. Respecto a los músculos, la verdad tenemos bastantes grupos musculares a nivel de espalda, algunos propiamente llevando a cabo funciones para la espalda, otros relacionados, por ejemplo, con miembro superior o miembro inferior. Acá vemos algunos ejemplos de esos músculos que vamos a tener ahí, entre ellos este primer músculo grande que vemos acá, que es el trapecio, este que estoy señalando. El trapecio es importante porque tiene implicaciones a nivel de cuello, a nivel de dorso, y esa parte uno de los que se contrae o dan espasmos cuando estamos estresados. Pero también, como ustedes pueden ver, tiene función hacia miembro superior, también ayuda con los movimientos del hombro. Si retiramos ese músculo, vamos a encontrar en la parte de abajo estos dos, este de acá y este de acá, que se llaman los romboides, mayor y menor. También están participando en función de miembro superior, ya que cuando ellos se contraen, ayudan a que la escápula se acerque a la línea media. Tenemos otro grupo muscular grande a la parte de abajo, este de acá, que es el dorsal ancho. Igual que el anterior, también está ubicado en la espalda, pero ayuda o influye en la actividad de miembro superior. Vemos otros ubicados acá, por ejemplo, el elevador de la escápula, el esplenio de la cabeza, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que hay músculos que, si bien están ubicados en la espalda, tienen implicaciones o funciones en otras estructuras. Por ejemplo, este también, como su nombre lo indica, ayuda a subir la escápula. Este, por ejemplo, ayuda a los movimientos a nivel cervical. Acá vemos otros, por ejemplo, este ya lo hemos mencionado, el dorsal, pero también vamos a encontrar que hay músculos más profundos, como los oblicuos, que si bien generalmente los consideramos a nivel de abdomen, tienen también o van llegando hacia la región dorsal del cuerpo. Entonces es importante tener eso presente. Hay otros músculos relacionados, por ejemplo, con la estabilidad de la escápula, como serían los serratos, estos que vemos acá, estos acá. Otros, por ejemplo, los intercostales. Recuerden que las costillas, estos huesos, empiezan desde la espalda y van hacia anterior. Entonces tenemos músculos ahí a ese nivel. Algunos deportistas pueden referir dolores en la región posterior que se asocian con la respiración, y a veces lo que tenemos son espasmos a nivel de estos músculos. Si vamos más profundo, vamos a encontrar estos músculos erectores de la espalda, donde podemos encontrar el lonjísimo del dorso o el iliocostal, como este de acá, cuya función es ayudar a mantener derecha o erecta lo que sería la espalda. Y si vamos a la parte anterior, tenemos músculos que, si bien su funcionalidad está en miembro inferior, miren, se originan inclusive a nivel lumbar, como sería el iliosoas, este que tenemos acá.
o este, que ustedes pueden ver acá, que es el cuadrado lumbar. Entonces estamos viendo que hay una serie de músculos que están implicados en movimientos que corresponderían o bien sea a miembro superior, a miembro inferior, pero cuyo origen está en el nivel de espalda. Por eso no es raro que algunos deportistas presenten dolores a nivel de la espalda, ¿sí? Y cuando uno entra a evaluar, muchas veces tiene implicados músculos relacionados con otras estructuras. Acá tenemos otro ejemplo, mire, el serrato anterior, es otro de los músculos que tendríamos dando la estabilidad a la escápula, pero cuyo origen es desde posterior. Respecto a la biomecánica, pues esos son, como les comentaba, unos pequeños repasos. Respecto a la biomecánica, de igual forma, debemos tener presente los diferentes movimientos que se generan combinados con el cambio de ángulos de las diferentes vértebras. Entonces, por ejemplo, tenemos dos movimientos muy conocidos, que es flexión y extensión. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá, en este caso sería flexión y extensión del tronco. La flexión nos permite un movimiento más o menos de 50 grados, la extensión más o menos de 70 grados. Tenemos movimientos de lateralización, como ven acá o como vemos acá, que dependiendo del ángulo donde vemos, podemos ir desde los 20 hasta los 35 grados, y los movimientos de rotación. Adicional, pues tenemos los movimientos de flexo, extensión ya como tal de la cabeza. Como vemos en esta imagen, estaría haciendo una extensión. Acá tenemos otro ejemplo de lateralización. Podemos ver acá el goniómetro y hacer la comparación de la apertura de la lateralización de esa columna. Entonces, estamos viendo que si bien existen movimientos a nivel de columna, no solamente son movimientos relativamente más restringidos si comparamos hueso a hueso, ya que es una sumatoria de los movimientos que se generan a las diferentes vértebras, pero adicional que en total, en la suma de todos ellos, pues me genera una amplitud mayor de ese movimiento, como estamos viendo acá. ¿Y eso por qué es importante? Porque dentro de la práctica deportiva, conocer la biomecánica resulta fundamental para entender cuándo un movimiento puede estar afectando o cuándo un movimiento, de hecho, puede estar beneficiando la actividad que se realice. ¿Hasta acá vamos bien o existe alguna pregunta? Recuerde que pueden abrir sus micrófonos y participar. Vamos bien. Puede continuar, médico. Muchas gracias. Muy bien, eso en parte era lo que yo les mencionaba. Cuando vemos un movimiento de la espalda, de la columna, pues vemos que son movimientos amplios, pero ya cuando empezamos a revisar vértebra por vértebra, vemos que la amplitud del movimiento como tal de cada vértebra es más restringida, como vemos acá. Ahora tenemos movimientos de flexo-extensión, de deslizamiento anterior y posterior o de rotación. Estos movimientos tienen ángulos pequeños, como les decía, pero que en sumatoria podemos ver esos grandes movimientos que le permiten a la espalda. Ahora lo otro, también recordar que adicional tenemos lo que mencionábamos, los discos intervertebrales, los cuales van a estar sometidos a sistemas de presiones dependiendo del movimiento que se esté generando precisamente con la espalda. Por eso de ahí que algunas personas, tras hacer un mal movimiento, dicen, no, es que está haciendo un mal movimiento, puede generar inclusive una lesión a este nivel. Porque la cantidad de energía que se está generando acá, pues podría ser significativa para generar una lesión. Entonces, acá en este ejemplo podemos ver cómo se modifica la tensión, la compresión en un movimiento de flexo-extensión, y acá cómo es la compresión ya, por ejemplo, cuando estamos totalmente. Muy bien. Vamos a revisar ahora sí algunas de las principales lesiones que se pueden presentar a este nivel, y quizá los espasmos musculares son las lesiones más frecuentes. Cuando hablamos de un espasmo, entonces estamos hablando de una contracción muscular sostenida de varios minutos u horas, a diferencia de un calambre. El calambre
se genera la contracción, pero al poco tiempo el músculo vuelve a su estado inicial. En cambio acá el espasmo no es tan doloroso como un calambre, no es tan agudo, su inicio es más insidioso, más demorado, pero persiste más en el tiempo. Y uno los puede clasificar dependiendo de la zona muscular que se esté afectando. Entonces hablamos de cervicalgias, dolores a nivel del cuello, dorsalgias, dolor a nivel de la espalda alta, lumbalgias o lumbagos, dolor a nivel de la espalda baja. Como les decía, entonces vamos a tener un grupo de músculos que están haciendo una contracción sostenida y dolorosa. Si alguno ha tenido alguna vez alguno de estos sabe el dolor constante, no muy fuerte y constante, que se presenta cuando tenemos eso. Muchos mejoran con el tema del estiramiento y con las terapias físicas. ¿Por qué se van a producir? Sobre todo en la parte deportiva, generalmente porque tenemos una mala técnica, ¿sí? Estamos sobrecargando el músculo, o porque las cargas que estamos aplicando son adecuadas, o inclusive esto, miren, eso es importante tenerlo presente, estamos ante alteraciones biomecánicas que no hemos detectado determinado. Muchas personas pueden sufrir de escoliosis y si no se detectan, pues eso genera una alteración biomecánica. Pueden existir discrepancias o diferencias en la longitud de miembros inferiores, que si no se identifican, también va a alterar la biomecánica. Como les decía, manejan con el tema de terapia física, medicamentos. En algunos casos, la terapia física tiene que ser bastante intensiva por el tipo de espasmo, o inclusive los medicamentos tienen que ser a veces inyectados cuando el espasmo es bastante fuerte. Y lo otro es que pueden estar asociados a desencadenar otro tipo de lesión. Por ejemplo, un espasmo sostenido puede hacer que ese músculo sea más susceptible de ruptura. Entonces, acá vemos pues algunas de las zonas, sobre todo la zona lumbar, que es quizás lo más frecuente. El tema de la técnica, por ejemplo, traje este ejercicio porque es bastante practicado en los gimnasios y es uno de los que mayor errores en la técnica presenta y por ende bastante tipos de lesiones se presentan. Puedo comentar, por ejemplo, el caso de una paciente que se le generó un desgarro muscular por una mala técnica al momento de hacer un peso muerto. ¿Sí? A veces los pesos cuando son inadecuados también porque van a generar una sobrecarga. Y como les comentaba, miren, el tema de variaciones anatómicas es importante determinarlas para saber si hay que hacer ajustes a nivel de la técnica o si incluso algún tipo de ejercicio que se debe contraindicar. Y es que los espasmos son de las no lesiones, pero sí de las afecciones musculares más frecuentes. Otra de las que también se presentan con frecuencia son las contusiones. Cuando hablamos de una contusión, hablamos de un golpe que lastima la piel, que lastima el tejido que está debajo de la piel, rompe vasitos, y pues puede ser variable, puede tener diferentes grados. Podemos ir desde el moradito pequeño hasta llegar a un grado severo, como sería el de tercer grado, que causa necrosis de los tejidos. Bueno, acá estaban. Entonces, en primer grado, la equimosis, generalmente todos hemos tenido una contusión y desarrollado un primer grado, ¿sí? Entonces, cuando se rompen esos vasitos superficiales, la de segundo grado ya es un morado un poco más grande y la de tercer grado, necrosis de los tejidos. Esto es lo que hago referencia, por ejemplo. Esto puede ser un hematoma, una equimosis, es decir, una contusión, derivada de una contusión, se rompieron vasos, pero también se pueden generar por acciones mecánicas dentro de la terapia, por ejemplo, la aplicación de esas ventosas genera esa ruptura de vasos, pero ya cuando hablamos de un trauma, pues hablamos de una contusión y podemos tener ese tipo de lesiones. Ya pasando al tema muscular, ya lesión como tal, hablaríamos del desgarro. Y el desgarro entonces es la ruptura, ¿sí?, de las fibras. Y acá hay que hacer claridad en algo. Cuando yo busco hipertrofia muscular,
Yo no debo romper fibras, debo desestabilizar las miofibrillas, es decir, las proteínas intracelulares que permiten la contracción como estímulo para que se vuelvan a producir más de esas fibras, de esas proteínas. Pero ya cuando tengo una ruptura, hago referencia a que esa fibra muscular se rompió, existió un daño, puede ser en diferentes fibras o incluso en todo el vientre muscular. Entonces empezamos a clasificarlo. Cuando es un desgarro grado 0, lo que tenemos es la ruptura de pequeñas fibras sin llegar a comprometer el tejido conectivo. Recuerden que el músculo tiene serie de divisiones. Entre esos paquetes musculares hay tejido conectivo bordeando. Cuando hablamos de grado 1, pues rompemos fibras, pero adicional, tejido conectivo. La ruptura grado 2, tenemos la ruptura parcial del vientre muscular y la grado 3 es total. Acá tengo una imagen que es relativamente sencilla para ayudar a entender. Entonces, grado 1, miren. La grado 0 sería menor a esta, mucho más pequeña a nivel microscópico, pero miren, la grado 1, una ruptura de algunas fibras, comprometiendo el tejido conectivo. Grado 2, esa ruptura es mucho mayor, y grado 3, tenemos una ruptura total. Y esto puede presentarse, ¿por qué? Porque sobrepasamos la capacidad del músculo para contraerse o elongarse respecto a una fuerza, y es lo que estamos viendo justamente acá. Miren. Una fuerza, la capacidad de elongación del músculo, él va a poder soportar hasta cierto punto, pero después de eso se va a romper. Y sobre todo la ruptura se da a este nivel. La mayoría de rupturas musculares se dan en el punto de transición entre músculo a tendón, es decir, en la unión miotendinosa. ¿Por qué razón? Porque algunos ahí el músculo adelgaza y además cambia de tejido. Entonces es una zona de mayor susceptibilidad. Y pues si hablamos de un desgarro a nivel de músculos de la espalda, pues recuerden que estamos generalmente hablando de músculos bastante grandes y por ende la lesión sería muy significativa. De ahí la importancia de tener cuidado cuando se realicen actividades, sobre todo o que impliquen bastante fuerza o peso, o que durante el movimiento sobrepasemos o sepamos que vamos a aumentar esa capacidad de movilidad muscular. Pregunta, por acá hay una. Si quiere ahorita respondemos las preguntas con mucho gusto, que ya hay unas en el chat. Bien, respecto a otra estructura, en este caso ya no es músculo, sino los ligamentos, habíamos hablado que ayudan a dar estabilidad a los huesos, entre ellos estamos hablando de, por ejemplo, los huesos de las vértebras, tanto cervical, dorsal, lumbar, sacra, pero también la estructura de ligamentos a nivel vertebral y costal. Respecto a los esguinces, es decir, la lesión que se puede presentar de los ligamentos, pues vamos a clasificarlos dependiendo del nivel de daño. Podemos tener un esguince grado 1, grado 2 o grado 3. En algunos casos podemos tener son distensiones, pero en otros pues ya una lesión como tal. Cuando tenemos un esguince grado 1, la ruptura de las fibras es poca, tenemos un dolor relativamente bajo y una zona muy demarcada de dolor. En el grado 2, pues ya la ruptura es un poco mayor. Y miren, podemos tener una mayor área de lesión y un poquito más específica. Ya cuando es grado 3, pues tenemos que ese ligamento se rompió totalmente. Entonces podemos tener una inestabilidad completa de la estructura si no hay más ligamentos alrededor. Dentro de la práctica deportiva, por ejemplo, los golpes, los traumas a ese nivel pueden generar el esguince, la ruptura del ligamento, o en algunos casos, por ejemplo, las actividades donde exista una aceleración y desaceleración brusca, por ejemplo, supongamos un ciclista que choca y cae al momento de caer, hace este tipo de movimientos. ¿Sí? Este tipo de movimientos, eso se llama el efecto látigo, pueden generar precisamente esguinces a estos niveles, es decir, pueden generar rupturas o ligamentos
y pues dependiendo de la zona, pueden ser bastante severos o complicados. Tanto así que incluso, por ejemplo, lesiones a este nivel, a nivel de columna, y que uno implique y que uno considere, por ejemplo, que existe una alta posibilidad de lesión de la médula espinal, se deben aplicar protocolos de evaluación bastante considerables, sobre todo, por ejemplo, a nivel cervical. Acá les traigo un ejemplo, eso es un ejemplo de protocolo de actuación en caso de sospecha de una lesión a nivel cervical. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que ustedes ven en ese protocolo, hay que revisar si está respirando, hay que hacer una maniobra muy cuidadosa del tema a nivel cervical y craneal, es decir, de cuello y cabeza, con el objetivo de que si se sospecha una lesión, no se aumente el tipo de lesión. Como les digo, este es un ejemplo de protocolo, hay diferentes acorde a la situación, pero pues ustedes pueden entrar a revisar que dependiendo de, tenemos que no solamente tener presente la zona de lesión, sino otras consideraciones como son los signos vitales de la persona. Por eso de ahí que ante una lesión es importante que no se aceleren, no actúen de manera afanosa para determinar si la persona tiene algún tipo de lesión o no. Hay que hacerlo de manera cuidadosa. Y es que otra de las estructuras que se puede lesionar son los discos intervertebrales. Entonces podemos tener la presencia de una hernia discal cuando esos discos que veíamos, espérenme adelante un momento, estos discos que veíamos que normalmente se tienen que ver como en la imagen, ¿sí? Separando una vértebra de la otra. Cuando existe un trauma, cuando existe un exceso de carga, por ejemplo, al momento de hacer un levantamiento de pesas, pueden generarse una compresión tal. Recuerden que acá estos cuerpos, estos discos intervertebrales se someten a presiones. Si esa presión es tal que supera su capacidad, él se va a herniar. Entonces, la parte fibrosa se va a quebrar y lo que está por dentro, que es el núcleo pulposo, va a salir. Y puede salir y comprimir un nervio, o puede salir hacia anterior, hacia adelante, o puede salir hacia un lado. Cuando la compresión genera una herniación así hacia posterior y está comprimiendo un nervio, pues vamos a tener sintomatología, que va a hacer que, por ejemplo, con ciertos movimientos, en el momento de la compresión, se irradie una sensación de dolor, como lo sería en la ciática, o en su defecto, que se genere una sensación de debilidad o de adormecimiento de la estructura. Entonces acá tenemos otro ejemplo de lesión, quizá bastante conocido, como la hernia discal. Dependiendo del nivel de herniación, a veces incluso se requiere cirugía para hacer la reconstrucción y recuperación del tejido. Entonces, ustedes pueden ver acá en la imagen de la izquierda, esta que estoy señalando, acá vemos la herniación. Esto de acá, tomado de la página del doctor Javier Navarro, podemos ver la herniación en este punto y acá después de la cirugía, cómo queda. Entonces, es importante tener presente eso. El nivel de herniación, la localización, para determinar si la rehabilitación, es decir, todo lo que tenga que ver con terapia física, el uso de medios físicos, farmacológicos, es suficiente o si se requiere definitivamente una intervención quirúrgica. El otro tipo de lesión ya lo estaríamos ubicando más a nivel del hueso y es la fractura por el estrés. Aquí cuando hablamos de estrés no es el estrés de la vida diaria, de las múltiples actividades que tenemos que hacer, sino estamos hablando de la compresión o la presión que va a sufrir el hueso durante determinada actividad. Y nuevamente, miren, el tema de los pesos. Entonces, importante tener presente eso. De ahí que cuando se hacen aumentos de pesos debe ser gradual para
permitir adaptaciones no solamente a nivel de espalda, sino de las diferentes estructuras. A veces se pueden producir por flexiones, pero obviamente pues no cualquier tipo de, no solamente por agacharme o estirar la espalda, sino generalmente estamos hablando de flexiones en un ambiente de alta energía, de una torsión, es decir, de un giro brusco del cuerpo, una flexión o una extensión generalmente brusca o con peso asociado. Y miren que la vértebra que más se afecta generalmente es la quinta vértebra lumbar. ¿Por qué razón? Porque el grupo de vértebras es la última que vamos a encontrar antes de iniciar el sacro como vértebra individual. Recuerden que el sacro es un grupo de vértebras fusionadas. En cambio, esta, como última vértebra individual, pues va a tener que soportar y estar sometida a mayor presión y por ende la mayoría de fracturas por estrés se ven a este nivel. No quiere decir que sea la única, sino que es donde más se ven, sobre todo en la parte deportiva, porque yo puedo tener fracturas a otro nivel, por ejemplo, a nivel cervical o dorsal, si estamos hablando de un trauma, por ejemplo. Y pues depende del nivel de fractura, puede resultar bastante incapacitante. Es lo que vamos a ver a continuación. Radiografía, miren acá, fractura por estrés. Acá vemos la compresión del cuerpo vertebral, ¿sí? Una fractura por estrés. Pues acá en este diagrama, en este dibujito lo podemos ver mejor. ¿Por qué pueden resultar incapacitantes? Recuerden que acá por dentro del canal que se está formando entre el cuerpo y las salientes de las vértebras, por ahí va la médula espinal. Entonces puede haber compresión o lesión de la médula espinal. Y en algunos casos incluso puede estar asociado esas fracturas con desplazamientos de los cuerpos vertebrales, lo cual se conoce como espondilolistesis. Entonces, existe una fractura y el cuerpo vertebral se pudo desplazar generando daños, miren acá, por ejemplo, del canal medular, perdón, de la médula espinal. Entonces, vemos como una fractura puede llegar a ser bastante incapacitante, dependiendo del nivel donde exista la lesión. Y bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Adicional, me gustaría darle un pequeño espacio al profe San Clemente para que nos comparta algunas de sus ideas. Bueno, en primera instancia, vamos a agradecerle enormemente esta exposición que nos ha hecho el médico y licenciado en Educación Física, Jorge Suárez, de Santander, Colombia. Enormemente, muy buena, muy resumida y muy al punto. Los que quieran participar, solamente es abrir su micro, levantar la mano, se le da el momento para hablar y después de que estemos en eso, el profe Abelardo San Clemente va a dar una disertación muy corta de lo que es su plan de trabajo. Entonces vamos a escuchar en primera instancia desde Argentina a nuestro queridísimo profe Juan Amado Garro, GT 11. Profe Juan Amado, puede abrir el micrófono. Mi profe Jorge Luis Suárez, cerremos la presentación para que puedan abrir la cámara y lo podamos ver. Juan Amado, tiene la palabra. Buenas noches, Hilda. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Felicitar al doctor por su exposición. Y yo quería consultarle, porque, bueno, mi trabajo se aboca al atletismo y en el entrenamiento de la carrera de fondo es muy común a veces que en las malas posturas, generalmente el uso inapropiado del calzado, trae repercusiones también a nivel de la espalda, ¿verdad? Y me gustó mucho esa parte donde hablaba, por ejemplo, del psoas ilíaco, algunas cuestiones musculares que muchas veces no las trabajamos, y luego vienen lesiones como el síndrome piramidal, si bien no son a nivel de la espalda, pero lógicamente la cuestión postural implica y mucho, como así también de un tiempo a esta parte, los profesores de educación física debemos tener bien claro cómo es de nuestra estructura ósea y muscular, ¿verdad? Se habla muy poco a veces de las desviaciones de la columna,
lordosis, liposis. Entonces creo que me gustaría que el doc nos pueda incentivar también a lo que yo llamo reeducación postural, ¿no? Que con mis corredores finalmente tiene que ver con la evaluación de su pisada, el correcto uso de calzados y o plantillas para evitar cualquier tipo de sobrecarga y o lesiones que luego tengan que ver con los impactos en el caso de los corredores de fondo. Muchas gracias. Médico, tiene la palabra. Profe Juan, buenas noches. Bueno, no quería interrumpirle la verdad le escuché un poquito entrecortado. ¿Me podría repetir la pregunta? Tengo entendido que pues estaba hablando, también acá hay un poquito, estaba hablando precisamente respecto a movimientos de la columna, pero la verdad no sé si alguien más, pero por lo menos yo lo escuché un poquito entrecortado. Me gustaría, por favor, que me repitiera la pregunta, por favor, y gracias. Sí, buenas noches, Doc. Ojalá que me puedas escuchar bien, si no voy a mejorar la calidad de mi sonido. Yo te decía que me dedico al atletismo, a las carreras de fondo, y muchas veces repercuten lesiones que tienen que ver con el impacto de la carrera, y eso tiene que ver a veces con problemas posturales, finalmente con la forma del apoyo, el apoyar mal. Entonces, luego de estar acumulando y muchos impactos durante muchos kilómetros, esas lesiones se replican a nivel de la espalda. Y entonces te decía la importancia también de, como docentes de la educación física, a considerar ya desde edad muy temprana en la escuela aquellas desviaciones de la columna como la lordosis o la cifosis, que luego, y las escoliosis, que luego devienen lógicamente cuando llevamos esto a las prácticas deportivas, ¿verdad? Y hablaba de las cargas, por ejemplo. Que tu opinión respecto de la importancia no solamente de la espalda, sino también de lo que implica toda esa cadena vertebral, ¿no? Que es el eje central de nuestro cuerpo. Sí, profe, tiene toda la razón y es algo muy importante. Es más, lo que hablaba no solamente a nivel de espalda, sino inclusive de miembros inferiores, como sé que practica, por ejemplo, el atletismo, ¿sí? La posición del pie, el hecho de que exista genu valgus, genu varo, es decir, lo que acá popularmente llamamos rodillos patiapartados, ¿sí? Es decir, las desviaciones que ocurren a ese nivel, el hecho, como le mencionaba, que se tenga una extremidad más larga que otra, eso tiene una implicación muy importante a nivel de miembro inferior y de ahí en adelante, ¿sí? Y por ejemplo, en el atletismo algo que se ve con bastante frecuencia es la parte de la pisada. Vemos cómo se genera una pisada donde existe mayor desgaste de un lado que del otro y eso va teniendo una implicación a nivel de rodilla, a nivel de cadera, a nivel de espalda. Yo no sé, por ejemplo, si dentro de las personas que usted entrena ya algunos refieren un dolor lumbar, pero también dolor a nivel de rodillas, ¿sí? Entonces, lo que su merced dice es muy importante y es totalmente cierto, pero igual lo que le digo, uno tiene que empezar a evaluar desde el pie para arriba para poder entender cuál es el impacto que se está generando en la estructura evaluada, pero también las diferentes estructuras asociadas. Bien, gracias, Doc. Y yo te decía de volver a afianzar en el campo de educación física lo que era la reeducación postural a edades tempranas. Observamos muchas veces que con el tiempo de la pandemia esto se ve muy agudizado, la mala postura de sus estudiantes que luego traen serios problemas a nivel de la columna y de espalda. Muchas gracias. Un abrazo desde Argentina. Muchísimas gracias, mi profe Juan Amado, por su aportación. Por favor, las personas que levantaron la mano la bajaron. ¿Quién desea aportar o hacer una pregunta? Levante su mano. Escuchamos a Jorge Celis Medina. Por favor, nos dice desde dónde nos acompaña y puede abrir su micrófono. Buenas noches, mucho gusto. Jorge Celis. Yo les estoy acompañando desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. Una pregunta para el doctor. Yo tengo una deportista que en este momento ella quiere trabajar la parte de su abdomen, ¿sí? Pero ella tuvo una fractura en la parte de la vértebra L2
que comprometió un 35%. Igualmente ella no se hizo cirugía, ella por medio de unas terapias ya le soldó la vértebra, pero ella quiere de pronto no comprometer por medio de movimientos bruscos los ejercicios para ella trabajarlo. ¿Qué me puede recomendar? Gracias. Médico, puede contestar. Creo que el médico tiene de pronto algunos problemas con el micrófono. Aló, Démosle la esperita. ya, aló, ¿me escuchan? Listo, sí lo escuchamos, médico. Bueno, les comentaba que precisamente acá, donde me encuentro, estoy con el profe Mauricio Chacón, quien trabaja todo el proceso de rehabilitación y readaptación deportiva. Pues voy a darle parte de la respuesta y ahorita le doy la palabra también al profe Mauricio. Pero bueno, ¿qué es importante entrar a evaluar ahí? ¿Cómo está el proceso de consolidación ósea? Es decir, ¿qué tan bien el hueso se ha recuperado y se ha regenerado? ¿Sí? Sería bueno mirar la densitometría para evaluar si de casualidad la fractura que ella presentó, ¿sí? Fue una fractura por estrés secundaria, digamos, a una osteopenia, o pues si usted me dice, no, es que tuvo un accidente de tránsito, pues era posiblemente un desencadenante. Pero sí entrar a evaluar cómo se encuentra el hueso en estos momentos, ya que si existe una buena recuperación, no se comprometieron otra serie de tejidos, muy posiblemente ya podría volver a practicar de manera normal. Respecto al proceso importante de readaptación, bueno, rehabilitación y readaptación deportiva, el trabajo de estructuras musculares aledañas, pero pues voy a darle la palabra al profe Mauricio para que les complemente esa pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, Jorge, te respondo la pregunta. Bueno, yo trabajaría zonas adyacentes a la lesión. Entonces, ¿a qué voy? Zona alta de la espalda y toda la zona del glúteo, lo que es piramidal, y glúteo mayor, glúteo menor. ¿Por qué? Son las zonas que están cerca de la zona afectada. También comparto lo que dice Jorge, hay que mirar qué tan consolidada está la fractura. De 1 a 10 mirar la consolidación de esto, porque pues puede jugar un alto riesgo por querer hacer un fortalecimiento. Entonces es mejor estar seguro de ese tema antes de comenzar, para comenzar bien en esa línea de trabajo. Entonces yo creería que lo más sensato sería proteger la zona, cercando las zonas musculares que están cerca de la zona afectada. Muchísimas gracias por ese aporte y excelentemente. Jorge Celis, ¿quiere hacer algún aporte más? No, muchísimas gracias. Médico, hay una pregunta en el chat de Walter Ordóñez que dice, buenas noches, yo tuve un accidente, me fracturé la T8 y la T11, siento dolor cuando hago ejercicio. El doctor me dijo que me tenían que operar, pero es muy costosa y le quiero consultar si puedo vivir así normalmente o me tengo que operar por fuerza para no sentir nada más adelante, para que no me pueda afectar en la vejez. Médico, ¿escuchó la pregunta? Sí, profe, sí, señor. Bueno, en este caso un poquito complicada la respuesta porque se tendría que entrar a evaluar muy bien el caso, ¿sí? No solamente de lo que sucedió, el tipo de fractura o lesión que pudo haber tenido, sino también entrar a evaluar cómo se encuentra en estos momentos, para uno poder determinar si requiere, por ejemplo, algún tipo de intervención, bien sea quirúrgica o, por el contrario, se requeriría terapia física. Pero digamos que en este momento, con esa información, sería muy complicado poder dar un diagnóstico y un pronóstico. Ok, no sé si la persona que hizo la pregunta está presente para que pueda complementar la información que tenemos aquí y el médico pueda ampliar la respuesta. Si no, continuamos con la segunda. Profe, igual por horas de tiempo, si él quiere, con mucho gusto me puede contactar y podríamos cuadrar una cita, ¿sí? Por lo que
básicamente sería hacer una valoración médica, es decir, una consulta médica para poder dar respuesta a la pregunta que él tiene, porque realmente digamos que con información así resulta un poco complejo poder, como le digo, dar un pronóstico sobre todo. Bueno, la persona con nombre Julie pregunta, ¿de qué manera se puede fortalecer la columna cuando a menudo se tiene la espalda en una misma posición? A menudo se tiene la espalda en una misma posición. Mi deporte es el billar y la postura es a 90 grados y suelen haber muchos dolores. Creo que tiene, no dice la edad, dice al final 45, no sé si Julie está, pero no sé si puede responder, médico. Bueno, ahí dentro de lo que hay que hacer para mejorar el dolor es precisamente el fortalecimiento, no solamente de los músculos a nivel de espalda, sino todos los que lo acompañan, ¿sí? Es decir, entonces tenemos que hacer fortalecimiento de músculos a nivel del abdomen, a nivel, tanto el abdomen recto anterior, de los oblicuos, incluso músculos a nivel de pelvis y estabilizadores de la cadera, ¿sí? Muy bien. Ahorita, William Alonso pregunta, ¿de qué dependen las lesiones por sobrecarga? ¿Cómo prevenir las lesiones al entrenar? Hay dos preguntas en una. Bueno, las lesiones por sobrecarga, como veíamos, básicamente la presión que se está generando sobre la estructura, ¿sí? Ahora, podemos tener estructuras debilitadas, como sucede en las personas que tienen osteopenia, o en otros casos podemos tener estructuras que le puse más peso normal, o en su defecto, como hablábamos, por las alteraciones biomecánicas, tienen una distribución de ese peso de manera inequitativa, anormal. Por ejemplo, alguien con una escoliosis, con una curvatura, pues vamos a tener vértebras que están siendo sometidas a mayor presión comparadas con otras. Entonces, digamos que las causas pueden ser varias, podemos resumirlas en esos grandes grupos, pero de todas maneras habría que incluso entrar a evaluar otras características, ¿sí? La de la persona, los hábitos alimenticios, si tiene sobrepeso o no, si hacía ejercicio físico, para poder determinar el riesgo que tiene de una lesión. Pero en términos generales podríamos hacer referencia a eso, ¿sí? Si el hueso o la estructura tiene alguna enfermedad, alguna lesión de base, si la sobrecarga o la carga más bien que le estoy colocando supera su capacidad o si existe algún tipo de alteración anatómica que favorezca la presencia de lesiones. Mercedes pregunta, me gustaría saber un poco más sobre la lesión atlantoaxial. Ok. Bueno, esa lesión, bueno, ahí podemos tener dos grandes clasificaciones, para no alargarme tanto. Si lo que tengo comprometido a ese nivel son los tejidos blandos o el hueso, ¿sí? Entonces yo puedo tener fracturas de el atlas, el axis, de la parte de lo que veíamos ahí que se llamaba el diente, puedo tener fracturas a ese nivel. O puedo tener una ruptura de los ligamentos que dan estabilidad a esas estructuras. Entonces, eso es lo que genera, bien sea la fractura o bien sea el esguince, a nivel de la articulación atlantoaxoidea. Pero pues ya tocaría también volver a revisar el componente anatómico para dar una profundización a la respuesta, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque como ustedes veían ahí la vértebra, por ejemplo, atlas y axis, el axis, el eje, tenía una saliente que yo le mencionaba que llamaba el diente. Se va a estructurar con la parte del atlas. Ellos van a tener una serie de ligamentos que dan estabilidad. Les menciono uno, que es el ligamento cruciforme, pero no es el único. Dependiendo de donde se rompa ese ligamento o los ligamentos aledaños, vamos a tener una complicación. Ahora, si tenemos una fractura, por ejemplo, a ese nivel, pues adicional de la fractura tendremos que entrar a revisar si existe un compromiso de la médula espinal, y a ese nivel es un compromiso bastante serio, porque tenemos una fractura, maldición de médula a ese nivel, la persona puede perder movilidad básicamente en el cuerpo. ¿Veis? Digamos que la profundización en esa temática tranquilamente podría dar para otra charla al respecto.
El profe Walter Ordóñez pregunta, ¿qué es una fractura por aplastamiento? Básicamente es lo que veíamos como fracturas por estrés, entonces el cuerpo vertebral disminuye su tamaño. Perfecto. Smot pregunta, médico, ¿cuál es la consecuencia mayor de la discopatía degenerativa? Bueno, acá es precisamente el daño progresivo paulatino del disco, llevando a que este, como veíamos, pueda a futuro generar no solamente hernias, sino desplazamientos de estructuras anormales vertebrales. Es algo que se puede llegar a ver ahí, pero en términos generales, o en principio, es el desgaste del disco intervertebral, se va desgastando y se va perdiendo ese espacio, se va perdiendo ese espacio, y eso puede llevar a manifestaciones clínicas y alguna serie de complicaciones. ¿Sí? Una de ellas, como lo mencionaba, puede inclusive llegar a generar algún tipo de herniación anterior o posterior. Muy bien. Elkin Salgado pregunta, usted clasificó muy bien los desgarres de acuerdo al grado. Pregunta, ¿cómo debe ser la recuperación del paciente? Y acuña, tiempo, trabajo de recuperación, ejercicios, ¿cómo? Ok, bueno, eso va a depender del grado de lesión o el grado de desgarro, ¿sí? Generalmente cuando estamos frente a un desgarro desde grado 0 hasta grado 2, la rehabilitación mediante terapia física y farmacológica puede permitir que exista una recuperación del músculo. Pero también hay lesiones o hay desgarros grado 2 y grado 3 que definitivamente requieren una intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces, empezando por eso, el tiempo de recuperación va a variar. En términos generales, uno espera que, por ejemplo, un desgarro grado 0 a las 2 semanas esté recuperado, un desgarro grado 3, si requiere intervención quirúrgica, si fue un grupo muscular grande, pues estamos hablando de tal vez unos 6 meses de recuperación después de la lesión. Una cosa casi es importante, y buena la pregunta, y es que dentro del proceso de rehabilitación, lo último que uno debe hacer es dejar quieto a la persona. Tiene que iniciarse con actividades con movimiento. ¿Por qué razón? Porque si se deja quieto el músculo por bastante tiempo, él va a cicatrizar de manera bastante grande, ¿sí? ¿Eso en qué se traduce? En que se pierde funcionalidad. Entonces, después de un desgarro, lo que hay que hacer son ejercicios, es decir, empezar todo lo que sea la terapia física, para hacer que ese músculo permanezca en movimiento o pues adaptado al movimiento. No es que yo le continúe el entrenamiento normal, sino que empiezo a hacer ejercicios adaptados para que el músculo cicatrice, pero lo haga muy poco. Y además de eso, los músculos, las fibras aledañas ayudan a tomar la función que se venía perdiendo. Es importante eso. Médico, desde República Dominicana, Charles Francisco Santana pregunta, ¿por qué en las mujeres hay mayor lesiones de espalda que en los hombres? Bueno, pueden ser varios factores, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, el nivel de masa muscular que se pueda llegar a desarrollar. Pueden existir otras alteraciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en la mujer, el tema de las caderas, nuevamente volver a mirar su anatomía. Podemos entrar a evaluar inclusive el tema de la parte de los senos, si no son muy grandes, porque eso implica un peso en la parte anterior del cuerpo de la mujer, ¿sí? Es lo mismo, valga eh, la pena mencionarlo, cuando uno de hombre es gordito y tiene barriga, ¿sí? También hay un peso en la parte anterior del cuerpo que también puede llevar a generación de espalda. Pero de entrada, digamos, una de las diferencias está en la capacidad del desarrollo de masa muscular y de fuerza por esas estructuras en el cuerpo de la mujer. Eso no quiere decir que no
no se deben tener fuerza o que no vayan a desarrollar fuerza, antes por el contrario, hay que hacer un buen entrenamiento para ayudar a compensar esas estructuras y pues que puedan hacer ejercicios de alta intensidad y de tan buen nivel como lo hacen los hombres. Tenemos la última pregunta para pasar a escuchar a nuestro queridísimo y amigo y compañero Abelardo San Clemente. Preguntan igualmente de República Dominicana, si hay algún porcentaje en las lecciones de las mujeres. Esa pregunta es bastante interesante, pero la verdad debe responderse según la población, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista estadístico, uno puede calcular porcentajes de lesiones en grupos de estudio, pero muchas veces esos grupos de estudio o esa realidad se aplica es donde dice la evaluación. Por ejemplo, me explico, ¿sí? Muy posiblemente no va a ser el mismo porcentaje de lesión, ¿sí? En personas, por ejemplo, mujeres de Cali, Colombia, al que voy a encontrar en Boyacá, porque su biotipo, porque su fenotipo es diferente, ¿sí? Entonces, a ciencia cierta no se podría dar, digamos, un porcentaje exacto estricto. Uno cuando revisa la literatura empieza a encontrar variaciones en esos porcentajes. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente uno se casa o sigue la estadística o la epidemiología de estudios, por ejemplo, de Norteamérica, ¿sí? O los que les gusta la literatura europea, pues algún país, por ejemplo, Alemania o Francia, además. Pero la verdad es que uno debería hacer estudios para conocer su población y determinar cuál es la característica de biotipo, cuáles son los factores de riesgo y las posibilidades de lesiones que yo pueda llegar a tener. Entonces, digamos que esa pregunta, aunque bastante interesante, la respuesta tendría que ser con base en la realidad de cada sitio de estudio. Bueno, ahora escuchamos la manito levantada de nuestro profe Charles Francisco Santana. Profe, puede abrir el micrófono. Charles Francisco Santana, ¿desde dónde nos acompaña? Buenas noches, profe, de República Dominicana. Gracias a usted de Colombia que nos abren las puertas de intercambio de conocimiento y aprendizaje. Profe, en el centro que yo trabajo hay más mujeres que hombres trabajando. Yo soy maestro de educación física y hay 1.200 estudiantes. Hay un porcentaje en el sistema educativo que todas las maestras tienen problemas en la columna. ¿A qué se debe eso? Que no me supe explicar bien. Médico, ¿escuchó la pregunta? Nuevamente, me repite la última partecita, por favor. Solo escuché una parte de la pregunta, pero la otra se escuchó como entrecortado. No, que a repetir de nuevo. Que La hay última parte nomás, mi profe Sí. Charles, la última parte. En el sistema educativo dominicano, las maestras tienen problemas de las columnas, todas, casi, un porcentaje, un 70, un 80%. Entonces, ¿a qué se debe eso? Que maestros con 10, 15 años, 20 años en el servicio, en educación, tienen problemas, tienen que irse antes de tiempo, el sistema. Ok, bueno, antes de eso deberías conocer cuál es la condición que tienen. Por ejemplo, me explico. Si están todo el tiempo sentados, si están todo el tiempo de pie, si sufren de sobrepeso, ¿sí? Entonces hay que empezar a conocer esa realidad para determinar la causa del dolor de espalda. Muchas veces el estar sentado, ¿sí? Uno dice, pero es que usted está todo el día sentado, ¿por qué le duele la espalda? Porque resulta que al estar sentado, si usted no tiene, por ejemplo, una silla que le ayuda a soportar el peso de la espalda, quien va a hacer esa actividad son sus músculos. Entonces, muchas personas que trabajan sentadas sufren de dolor de espalda precisamente por eso. Todo el día tienen su espalda contraída y eso puede generarle molestias. También lo que le comentaba, profe, habría que mirar cómo es la condición de los docentes allá respecto a otras variables. Sí, por ejemplo, si presentan sobrepeso o obesidad o no lo tienen. Profe, en conclusión que está hablando nuestro queridísimo médico, puede ser, Abelardo, ya te damos la palabra, Abelardo.
Hay que hacer un estudio muy completo porque son muchas las variables que hay para poder decir por qué se debe. Jaime Moyano, puede abrir el micrófono. Y con usted terminamos las preguntas. Jaime Moyano, puede abrir el micrófono para pasar a escuchar al profe Abelardo. Sí, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias por la invitación. ¿Desde dónde nos Más que una acompaña? pregunta. Bogotá, Colombia. Ok. Más que una pregunta, un aporte con respecto a lo que dice el médico. Agradecerle al médico el conocimiento que tiene y pues que nos aporta muchísimo a nuestra vida profesional. Invitar a los profes de evitar en los gimnasios esas cargas axiales o esa sentadilla con bastante peso sobre la carga axial, porque eso es lo que produce más por decirlo así, el aplastamiento de los discos intervertebrales, de las almohadillas, por decirlo así, para hacer bien entendido y evitar un problema de columna, que es lo que más se presenta en los gimnasios y en la falta de este conocimiento de los entrenadores. Entonces, invitarlos para que estas cargas sean menores y obviamente evitando sobre todo la carga axial y más con más elementos o con más ejercicios diferentes a esa carga axial, poder trabajar esa sentadilla adecuadamente. Muchas gracias. Médico, ¿algún aporte adicional? Bueno, por mi parte, darles las gracias a todos ustedes por su asistencia. La verdad, fue para mí bastante placentero poder compartir esto con ustedes, ser parte de los procesos de educación continua que todos deberíamos hacer con el objetivo de, pues, no solamente capacitarnos, sino ser mejores cada día. Pues, adicional, los invito, estoy, como les decía, llevando a cabo una propuesta de educación continua mediante este tipo de charlas. Hay encuentros que van a ser como el de hoy, más o menos 2 horas de libre acceso, pero también los quiero invitar al próximo curso que estoy desarrollando sobre la fisiología del músculo. La idea es poder abordar este tejido desde la bioquímica, la genética, la fisiología, para que con esas bases de ciencias básicas puedan aplicar mejor al programa de entrenamiento, bien sea para la salud o bien sea para el alto rendimiento. Entonces, es otra invitación que les hago el día de hoy. Y como les comentaba también, pues que me puedan acompañar en la próxima charla que vamos a hacer, como les decía, sobre una serie de secuencias que tengo pensado hacer sobre estructuras corporales. Empezamos con la espalda. El próximo objetivo sería revisar la estructura anatómica. Y pues bueno, muchas gracias a todos por su participación y su presencia. Profe, Médico, antes de pasar donde Abelardo, en el chat hay como 4 o 5 personas que hicieron la misma pregunta, idéntica, que si hay algo para certificar de la charla de hoy, que si mandan un correo, si hay algo, o si hay que pagar, cancelar, se la preguntan, para certificar esta charla de hoy. No, no es necesario pagar nada. La verdad, no he estado pensando en este espacio generar certificados. Yo creo que entonces se podría hacer de la próxima en adelante. ¿Sí? Como les decía, el objetivo, sobre todo más allá de un certificado, es generar espacios de educación continua que en nuestros campos de todo lo que tenga que ver con educación, las ciencias aplicadas al deporte, entrenamiento deportivo, a veces carecen. Hay mucha dolencia en ese espacio, pero para la próxima de aquí en adelante, entonces empezar a generar certificados y muy posiblemente, ¿por qué no? Generar certificado para estas. Si ustedes gustan, voy a dejarles acá mi correo. ¿Listo? En el chat va a quedar el correo del médico, por favor, para que lo copien, y cada uno de los que quieran tener pues el certificado le escriben muy personalmente a él y dan un plazo más o menos de 15 días, por favor. Es el plazo que se da normalmente para este tipo de elaboración, ya que pues nos estaba programando. Vamos a escuchar al profe Abelardo San Clemente. Profe Abelardo. Muy buenas noches para todos y para todas. Agradezco muchísimo al médico Jorge Suárez por esta oportunidad que nos da
y además porque él, los aportes que él hace desde el punto de vista científico al sector nuestro, a la carrera profesional y hasta nuestro ejercicio profesional. Él que es miembro también de Arcopref. Como ustedes conocen, soy el presidente de Arcopref, Asociación Red Colombiana de Profesores de Educación Física, Recreación y Deporte. Somos cerca de 4.500 profesores que todos los días compartimos a través de nuestros grupos de WhatsApp documentos, información de eventos, nos estamos organizando. Como parte de ese proceso, hemos tomado la decisión de hacer parte o llevar unas propuestas nuestras al Senado de la República desde nuestra posición y desde nuestra condición. Una de las propuestas que queremos llevar tiene que ver con esa deuda social que tiene este país, en donde cerca de 5 millones de niños y niñas no tienen profesor de educación física ni tienen profesor de arte, en edades tan sensibles del desarrollo, que son aquellos que se matriculan en preescolar y básica primaria oficial. El sector privado sí lo tiene. Por eso hablamos de desigualdad, de inequidad. Otro elemento importante de desigualdad, de inequidad, tiene que ver con que a raíz de la aplicación de la ley 181 o ley del deporte, dentro de las plantas de personal de los institutos municipales, distritales y departamentales de deporte, los oficios y profesiones como el de ingenieros, administradores, abogados, conductores, secretarias, pues todos estos cargos fueron incluidos dentro de las plantas de personal, pero se dejaron por fuera de las plantas de personal a los entrenadores deportivos y recreadores, cuando hacen parte de lo misional. Entonces, imagínense que todos nuestros entrenadores deportivos y recreadores están contratados por prestación de servicio y mediante este sistema no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a primas y no tienen los beneficios propios de un contrato laboral, que es lo que exige la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, estas inequidades han generado una crisis y una pobreza en el sector e indignación también por ese tipo de cosas. Por eso es que desde Arcopref hemos tomado la decisión de llevar este tipo de proyectos de alternativas, de solución al Congreso de la República. Estamos en la lista de un movimiento que se llama Fuerza Ciudadana, que es un movimiento que se creó en el departamento del Magdalena, y estamos allí proponiendo que el sector nuestro vote por el número 84, que es el profe Abelardo San Clemente, presidente de Arcopref. Tenemos los proyectos listos, queremos entregarlo en el Congreso de la República y queremos defenderlos para que eso sea una realidad y le empecemos a aportar nosotros desde el sector a un país que hoy es el segundo país más desigual de América Latina después de Haití. Entonces necesitamos cerrar brechas de inequidad, por eso estamos en esa lista, una lista abierta, repetimos, de Fuerza Ciudadana, y estamos con el número 84. Allí estamos los profesores de educación física, entrenadores deportivos, recreadores y también profesionales del campo de la salud o del campo social y de la comunidad que nos están apoyando en estas tareas. Entonces, ojalá que quienes me escuchan, colegas, nos puedan aportar, nos puedan apoyar con su voto para hacer realidad este tipo de proyectos que queremos llevar al Congreso de la República. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y reiteramos las gracias al médico Jorge Suárez, al profesor Hilder Molina también por estar haciendo parte de estos proyectos de construcción de tejido social, y cuenten con nosotros, con Arcopref. Muchas gracias y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Buen viento y buena mar. Muchísimas, pero muchísimas gracias, mi queridísimo profe Abelardo San Clemente. Yo sé que en unión de todos los educadores físicos, los docentes de artística y un gran cúmulo, porque no solamente es este sector, sino más grande, porque usted lleva la voz de los niños, de la infancia, de 0 a 5, o de 0 a siempre, como dicen, y hasta la primaria, hasta quinto, hay una deuda social, como usted lo dice. Entonces nos vamos con el 84. Fuerza Ciudadana, profe, cuente con eso. Ahí estará. Ahí estaremos con usted apoyándolo fuertemente, mi profe. Bueno. Muchas gracias, Hilder. Muchas gracias, médico. Muchas gracias a todos. Un abrazo, buen viento y buena mar. Les pido para finalizar, por favor, que nos regalen la camarita abierta, que vamos a tomar una foto de participación, por favor. Camarita abierta a los que puedan abrir su cámara. Un instante nomás, una sonrisa, un dedito arriba si quiere, o así como la señal del profe con la fuerza que se muestra. Entonces,
para que estamos apoyando a nuestro queridísimo profe. Una fotico, los que puedan abrir su cámara. Por ahí Patti se está arreglando el cabello, Patti se está acomodando. Eso, ya le hacemos Photoshop y todo. Nos regalan camarita abierta, una sonrisa. Puñito, por favor. 4, 3, 2, se fue la foto. Bueno, pero muchas gracias a nuestro queridísimo médico y licenciado en Educación Física. De verdad que para nosotros tener a Jorge Luis Suárez Guerrero de Santander y colombiano es un gran honor y es un gran baluarte. Gracias por la invitación. Sabe que el Grupo Sport Internacional cuente con él, más todas las organizaciones a nivel internacional que de una u otra manera he logrado unir a fuerzas. Y estamos desde todas partes. Mi queridísimo profe Juan Amado, un saludito para que nos despida este evento. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir. Yo te molestaba también porque había pedido que el doctor nos comparta su correo electrónico y el chat está deshabilitado. La verdad que fortalece mucho y como dijo Abelardo, suma nuestra profesión. Creo que nos pasa un poco en toda Latinoamérica. Acá en Argentina estamos velando porque nuestra profesión definitivamente sea considerada, porque fíjate que seguramente pasa en toda Latinoamérica. Aquí el running es un boom, pero cuesta mucho pensar que a cualquier persona le llaman profe y trabajamos con personas. Entonces los docentes de educación física tenemos un poco el campo relegado ahí, tenemos que seguir aunando fuerza, aunando criterios a lo largo de todo el continente, porque tenemos una tarea, una labor que definitivamente es profesional. Así que gracias por los aportes y acá sumamos desde mi país. Un fuerte abrazo para todos. Médico, hazme un grande favor, médico, comparta la última diapositiva donde están sus datos para que le puedan tomar una foto los participantes. Médico, Jorge Luis, por favor, la última diapositiva, la comparta para que los participantes puedan tomarle una foto. Médico. Listo, profe. Igual en el chat. Sí, señor. En el chat también ya dejen los datos. El chat se cerró y no se ve, profe. Ahí Listo. están, por favor, para que tomen los datos. Jorge Suárez md@gmail.com o número 314-273-7689 o al 316-330-0951. Médico, ¿cuál de los dos es el WhatsApp? El 316. Ok, En WhatsApp. Instagram también me pueden escribir, @Jorge Suárez _MN. Perfecto. ¿Ya tomaron el dato, por favor? Se están tomando el pantallazo para que lo pueda tener. Bueno, pues no siendo más, en nombre de nuestro queridísimo médico Jorge Suárez, en nombre de Arcopre Nacional, de Abelardo San Clemente, quien les habla, les agradecemos enormemente su participación. Dios los bendiga y estaremos pronto. El Grupo Sport Internacional el próximo sábado tiene un evento a las 6 de la tarde que a sus WhatsApp les llegará la invitación. Es una conferencia de la profe Evelyn Rux, que nos va a hablar sobre el camino al éxito, una propuesta para los profesores e instructores de clases grupales. No siendo más. Mil gracias, profe, por tan gran momento. Chao, Muchas gracias, mil gracias. Profe Molina, profe San Clemente y a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en los próximos cursos. Nos veremos a través de mediante el sábado con la conferencia de la profe. Muy buena noche para todos. Muy buena noche. Gracias, profe. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego.